HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Encontrarse con un final, bueno o malo, es reconocer que hubo antes un pasado. Ahí los acontecimientos se mezclan entre los afectos y los escenarios de las historias. ¿Cómo fue exactamente? ¿En qué sede? ¿Dónde y a qué horas ocurrió? ¿Cómo iba vestido? Todo eso resulta relevante para policías, detectives, abogados, investigadores y, ¿por qué no?, lectores y libreros. La meta ahora es encontrar, en esa extraña cotidianidad del presente, puntos de giro, inconsistencias, curiosidades y contradicciones de ese mundo que vive en la narrativa y que es el corazón de esta librería. Y es que encontrar es también descubrir, y descubrir es una pasión y un motivo. A veces ese camino se convierte en horas de lectura, de revisiones, de seguir los rastros invisibles de los libros, de sacar la lupa y hallar curiosidades. Otras veces descubrir está en las conversaciones, en los gustos compartidos por una escritora o un editorial. Pero hay un momento antes de ese pasado y ese presente. Uno previo, uno que da pistas y que en muchas ocasiones marca un destino que solo descubrimos cuando llegamos al final y volvemos a ese punto. Este es un encuentro que no es directo, que está mediado por otras miradas, por otros ojos que señalan y que interpretan. Bienvenidas a los viajes que empiezan antes del libro. Bienvenidos a un recorrido que responde al pasado y al presente de una familia. Bienvenidas a las promesas de un final construido en encuentros. Esta es la apuesta detrás de Prólogo Libros, rutas con pistas por descubrir. Everything's been washed away by the rain. We will stand upright as we stand today. Y este también es el encuentro de una herencia editorial y un sueño que nace del placer de la lectura. Un encuentro entre el destino, el azar, el amor y la voluntad de conservar una casa de libros. Hoy el encuentro es con José Manuel Lleras Valencia. Nuestro guía de viaje de hoy estudió psicología y una maestría en escritura creativa en el Reino Unido. José, como me ha pedido que le diga, es de Bogotá, tiene 33 años, 7 de casado y 3 de papá. Además, es editor, traductor, guionista y librero y director de Prólogo Libros. Hola José, gracias por aceptar esta invitación. Hola María Elvira, muchas gracias por invitarme. Bueno, quería decir en la introducción cuántos días o meses o años llevas de librero. Pues esta última tanda desde septiembre, o sea que ya vienen siendo casi 6 meses. La tanda anterior fueron 3 años y de ahí para atrás son 10 años, unos días sí, otros no, una semana. Intermitente. Exactamente. Pero hay algo intermitente en tu vida de la que no puedes escapar y es una familia llena de libros. Entonces quisiera que le contáramos a las personas un poco sobre tu relación con los libros, tu relación con tu mamá, que además ha estado en este programa, y por qué eso empieza a volverse relevante ahora que has decidido seguir con Prólogo Libros. Sí, empieza con mi mamá. Incluso empieza más allá, sí, con mi abuelo, mi tío abuelo, pero en mi caso empieza puntualmente con mi mamá. Que es Margarita Valencia. Con una casa llena de libros. Mi mamá era editora de Norma cuando yo era chiquitico, entonces ya mi primer recuerdo era mi mamá llegando con los libros de Escalofríos. Ok, que lo máximo. Era genial, y estos libros de Escoge tu propia aventura. O sea, mi mamá toda la vida estuvo dándome libros, básicamente. Como, lee esto.
Pues primero me los leía ella, obviamente, y mi mamá, y mi papá también, y después como alimentando esas ganas de leer más. Bueno, entonces ya conocemos algo de tu pasado en relación con los libros. Además, la familia de tu mamá tenía una editorial, o tiene una editorial. Entonces siempre han estado vinculados al mundo del libro y de repente se unen estos dos caminos, que es la voluntad de tu papá de crear una librería y llegas tú a Prólogo. Entonces ahí empieza tu viaje realmente. Y antes de que nos empieces a contar, pues nos interesa saber en qué medio de transporte vamos y si vamos a atravesar algún tipo de ecosistema particular. Pues lo pensé mucho, como sabes. Y la que escogí hoy, o sea, creo que en otro momento hubiera sido otra cosa, es un crucero. Ok. ¿Por dónde? No sé. Puede ser ¿Qué tan lujoso? Yo lo veo más lujoso de lo que en realidad es. Ok. Digamos por el Caribe, solo porque me parece más exótico. Vale. Pero en realidad podría ser cualquier cosa. Yo tengo un sueño de hacer un crucero por el Báltico algún día, pero no viene al caso. Ok, ojalá se cumpla. Entonces, por un crucero por cualquier parte del mundo. ¿Y por qué un crucero? Porque como que estaba pensando cómo se siente tener la librería, qué es lo que yo estoy intentando hacer con mis clientes. Todo, digamos, es una experiencia muy variada y como te comenté antes, que no tengo del todo claro. Tal vez lo último que pensé que hubiera sido lo primero es que claramente siento que la librería me queda grande. Es un trabajo enorme en un espacio chiquitico. Eso fue lo último que se me ocurrió. Ok. Bueno, contemos un poquito cómo llegas ahí y cuál era el objetivo de tu papá al pensarse una librería como Prólogo y qué ves tú ahora y cómo tendría que irse modificando este crucero para que siga navegando sin muchísimos contratiempos. Yo creo que mi papá llegó a tener una librería por la misma razón por la cual yo ahora tengo una librería. Ok. Que es decir, él, una historia contada 1001 veces, él era agrónomo, cultivaba flores. Estamos hablando de Mauricio Lleras. Estamos hablando de Mauricio Lleras, de su vida pasada. Además hacía modificaciones genéticas, o sea, hacía un trabajo muy específico. Y creo que se aburrió porque es un negocio muy duro y estaba un poco desesperado con que eso no saliera adelante. Y un amigo de él, que es Rodrigo Matamoros, le alcahueteó la idea de poner una librería, pues siendo relectores y con esta idea como de creemos un espacio donde podemos sentarnos a tomar café y leer tranquilamente y que nadie nos moleste. Eso fue 2007, ¿no? En Eso Bogotá. fue en el 2007 que empezó la librería, en noviembre si no me equivoco. Y tal vez esa idea nunca cambió, porque la librería fue básicamente el sitio donde mi papá iba a que nadie lo molestara. O sea que tú también quieres que nadie te moleste y que te dejen tomar café. No, el café sí. Ah, ok. Lo digo en el sentido del cambio. Okay. De buscar un cambio, de asumir algo diferente y algo en pro de mí mismo. En ese sentido sí digo que es como el mismo paralelo. Yo sí quiero que todo el mundo entre a molestarme y yo molesto a todo el mundo que entra, entonces me parece solo justo. Bueno, una persona que ha estado rodeada por libros, ya nos contaste, tu mamá te llevaba los libros, me imagino las bibliotecas que podrías tener cerca, ¿no? La familia de tu mamá, la misma de tu mamá, la de tu papá incluso. ¿Por qué tener una biblioteca al servicio de la comercialización, que es lo que termina siendo una librería? ¿Y cómo entiendes tú, en lo más conceptual, el rol de la librería en una ciudad como Bogotá, por ejemplo? Pues primero nunca lo había pensado o sea, me cuesta a veces asumir la librería como lo que es un negocio, sobre todo. Y yo creo que eso es un problema del libro en general, que es como ese objeto sagrado y entonces muy cuidado y para gente inteligente, entonces uno no puede venderlo, sino que... Sí. Entonces, como eso nunca fue parte de mi pensamiento. ¿Por qué tener una librería? No sé. Porque está ahí y porque no quiero que se acabe. En Bogotá creo que han crecido mucho las librerías. Se han creado muchísimas. Solo en el barrio donde está Prólogo, que es Chapinero, a 2 cuadras a la redonda hay como 7 librerías, todas independientes. Eso es un problema, ¿no? Que esté todo tan concentrado en las mismas localidades, siempre pensar. Sí, sería chévere que fuera mucho más
extensa el área de influencia. En últimas, el libro es un objeto de lujo por el precio y, digamos, por la inutilidad de lo mismo. Y seguramente a eso obedece a que esté en ciertas partes y en otras no. Pero pues cada vez hay más y además van poniendo cada vez más lejos y de una manera mucho más extendida. Entonces tal vez en un futuro habrá más librerías por todos lados. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band, pretty eye, pirate smile, you marry a music man, ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Hoy vamos de viaje con José Lleras, el actual director de Prólogo Libros. Hemos empezado este viaje en un crucero que puede ser por cualquier parte. Los cruceros tienen una característica y es que a veces permiten llevar muchísimas cosas en el equipaje. Entonces, pues ahí ya hemos metido algunas cosas de tu familia materna. Hemos hablado de tu papá, quien fue la persona que fundó esta librería. Y ahora hay que meter cosas tuyas, ¿no? Psicólogo. ¿Se lo esperaba la gente? ¿No se lo esperaba? ¿Cómo crees que la psicología puede ayudar a romper esa idea que nos dijiste del libro como un objeto sagrado, ¿no? Prólogo se caracterizó, sobre todo gracias al podcast en donde participaba tu papá, por mostrarnos que los visitantes eran personajes como extraordinarios, los que iban, ¿no? Escritores, arquitectos, gente como muy intelectual, ¿no? Pero todos sabemos que las librerías pues deben estar abiertas para el público en general, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizarías tú la psicología, tu experiencia? Porque me contaste que participaste en selección de personal, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la corporación en una librería como Prólogo. Ya tenía cargada la respuesta de no me sirve de nada ser psicólogo, pero en mi primera tanda larga, una de las cosas que me di cuenta, y otra vez volviendo a esta idea de lo del como el libro sagrado, no sé qué, que la gente entra muy precavida a las librerías. Entonces, y lo veía por varias cosas, era una persona entra, entonces uno recibe, hola, ¿te puedo ayudar con algo? No, inmediato, y además no lo miran a uno y siguen como que corren, como que se escapan de uno. Y la gente como que daba una vuelta y se iba corriendo. Con miedo. Con miedo, total. O sea, miedo sobre todo a preguntar, creo yo. Y yo sentía que es un problema de las librerías en general, o por lo menos de la mía. Tal vez no me hubiera dado cuenta si no fuera psicólogo. Tal vez. Es la primera vez que hago esa conexión. No, yo lo entendí perfecto la última vez que estuve visitándote, porque sí hay una carga de eso, ¿no? Y tú siempre paras lo que estás haciendo y saludas al que entra. No importa si ya estabas hablando con alguien, pero es como hacerlo sentir bienvenido, ¿no? Como con una sonrisa, y todo esto invita. Puede que se anime a preguntar, puede que no, porque al final siempre lo que está detrás es el miedo a ser juzgado como un mal lector, ¿no? Total. ¿Qué otra cosa echarías tú en ese equipaje? Yo pensé, bueno, yo pues me fui con toda con la metáfora del crucero. Pensé en un catalejo. Okay. No creo que nadie en un crucero use un catalejo. No. Entonces, digamos un radar en cualquier caso. Y es un radar que necesito para muchas cosas. La más obvia, estar pendiente de qué libros están. Y me refiero a novedades y a cosas que ya no estaban, que vuelven a aparecer, cosas que me preguntan que tengo que buscar. Entonces, siempre como estar buscando esas cosas. También estar pendiente de la gente que está ahí, porque son escritores, editores, distribuidores, y es toda gente que alimenta la librería. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de quién está ahí y en qué nos podemos relacionar. Bueno, es como el radar. Ok, perfecto. Y lo otro que pensé, un flotador, importante.
Por si todo sale porque, mal. por si todo sale mal, porque las librerías son negocios frágiles. Y últimamente pues todo el mundo me pregunta que cómo va, cómo está empezando el año, y les digo, voy bien, pero no entra gente. Ok. Es muy raro. Y lo que eso significa es que si todos los días entran 1 o 2 personas, y entonces es muy fácil que un día no entre nadie. Entonces poseemos problemas y necesitamos un flotador para escapar. De ese peligro. Y la última que pensé fue una brújula. Y la brújula fue algo que yo tuve muy claro desde que llegué a la librería en septiembre. Y es, yo necesito gente que me ayude a tomar dirección. Entonces, ¿cómo hago administrativamente? ¿Cómo hago con mis eventos? ¿Cómo hago con la exhibición de los libros? O sea, yo reorganicé toda la librería apenas llegué. Entonces, son todas esas cosas que me han ayudado hasta el momento. Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings cuckoo-cuckoo. Hoy vamos de viaje en un crucero, que es el medio de transporte que ha decidido elegir José Lleras para irnos de viaje con Prólogo Libros. Esta librería, que fue fundada en el 2007 por Mauricio Lleras, hoy está a cargo de su hijo, de José Lleras. En ese cambio generacional, nos dijiste, bueno, cambié muchas cosas, pero hay ciertas áreas que eran muy, muy representativas de Prólogo, como la novela negra o de policíaca, detective, bueno. ¿Cómo ha ido cambiando eso? Seguramente no, porque ya hay un público pues que va a la librería por eso. Cuéntanos, ¿has hecho cambios? Yo fui el otro día y ahora hay una área infantil. Bueno, cuéntanos un poquito cómo conservar algunas de las cosas que proponía tu papá y que ya tenían ciertos recorridos de lectura a lo que estás proponiendo ahora. Tienes toda la razón de que hay, yo diría, 2 secciones que son particularmente de la librería, que es la novela negra y la policíaca, la narrativa. Okay. Y en realidad le tenía pavor a meterle la mano a narrativa. Okay. Porque ahí está el fondo de mi papá. Claro. O sea, el trabajo de 15 años, de las cosas que él no devolvía, que se iban quedando ahí, o sea, libros que literal pueden llevar ahí 15 años, simplemente porque mi papá pensaba que eso valía la pena tenerlo, me daba pavor meterle la mano. Entonces no lo he hecho. Ok, muy bien. Entonces todos los movimientos que he hecho han sido alrededor de esos 2. Narrativa se quedó, o sea, lo que hice fue como presentarlo de una mejor manera, y lo mismo a policíaca, lo único que hice fue moverlo de sitio porque pensé que se vería mejor en otro lado. Y ya en adelante sí, Carta Blanca, como la sección infantil. A mí siempre me han encantado los libros infantiles, y ahora que tengo un hijo me gustan el doble. Entonces le hice una sección especial como para que niños y grandes pudieran sentarse a disfrutarlos, como yo. Muy bien. Y una de las personas que me ayudó con lo de la exhibición, un poco lo que me decía es como necesitas hacer paradas, hablando de viajes, sí. en tu tienda, en tu local. Entonces, lo que te conté cuando uno entra a la librería, primer punto de parada es la mesa con las novedades o lo último que ha llegado a la librería. Hay una esquina que es todo no ficción, entonces puede ser que esté ciencia, historia o ensayo y crónica, pero todos tienen eso en común, que el lector que el que no lee novela, pues por ahí se siente cómodo y algo puede encontrar. Agrupé todo lo de arte, eso no me ha funcionado muy bien, pero ahí está. Y poesía y filosofía también los movilicé para que quedaran un poco más cerca a narrativa, porque creo que tiene mucho más sentido eso ahí. Bueno, ahora decías que había cosas que no querías cambiar porque era como el resultado de esa selección cuidadosa de tu papá, porque en Prólogo ustedes seleccionan cada uno de los libros que llega y si no lo han pedido lo devuelven. ¿Sientes que a veces está tu papá por ahí rondando y diciendo como, oiga, no, por ahí no es, o peleando o algo? Es muy probable que sí, porque yo he hecho muchas cosas que él me hubiera mirado con cara de... Okay. Yo, por ejemplo, le metí la ficha a la sección de autoayuda. Okay. Eso era una sección, pero olvidada y
Eso es como de cortina roja y por ahí a la derecha, Ok. no pregunte. Tampoco es que lo haya puesto en un lugar mucho más visible, pero Ajá. sí como que se viera decente. Un poquito de cariño para esas cosas. Mira que esta es la primera vez en el programa que yo hago esta pregunta y me parece absurdo no haberla hecho antes, ¿no? Acá se han sentado muchísimos libreros de Colombia y de otras partes del mundo. Ujú. Y ustedes lo que mejor saben hacer es leer a los lectores o a las audiencias. Ahí también, insisto, lo del psicólogo, Ujú. incluso la creación de personajes para guión, digamos, audiovisual, también Ujú. debe servir. Pues recomiéndanos libros, ¿no? 3 libros que sean importantes para ti como lector o para prólogo y que de alguna forma nos ayuden a pensar esa personalidad de una librería que se termina convirtiendo en quienes han estado, pues, guiando, en este caso, un crucero. Ok. Mi problema particular como librero es que tengo presente lo último que voy leyendo. ¿Ok? Es un poco fastidioso, pero digamos que el recuerdo de otras cosas va visualmente. Vale, Entonces las cosas que recomiendo son todas que he leído en los últimos 6 meses. listo. La primera es Fieras Familiares. De Libros del Asteroide. De Muy Libros buena del elección. No fue a propósito, pero por muchas razones. Primero porque es un libro muy divertido. Son las memorias de un biólogo. Es un libro que en la parte técnica de biología es bastante complejo también de entender. Entonces es un reto leerlo. Hablando de viajes, es un libro que pues Andrés Cota, que es el autor, hace una cantidad de viajes a unos lugares fantásticos. Entonces es una sumatoria de cosas que me fascinan. Y bueno, mi papá, que era dichoso diciendo que él no leía ensayo, la verdad Me creo que le encantó. hubiera gustado ese. No, además esa fascinación por los animales y ese respeto, el Total. detalle. Y bueno, él es mexicano, entonces Ujú. nada mejor que prepararnos para el invitado de este año, la Filbo. La Filbo. Y lo otro que me gusta de ese libro es que la razón por la cual me llamó la atención es porque hacía referencia a otro libro, que es Mi familia y otros animales, de Gerard Durrell, que es Ok. un libro que a mí me fascinaba, Ah, buenísimo. porque es muy chistoso y es Gerard Durrell, que es el hermano menor de Lawrence Durrell, que es este erudito de la literatura, burlándose de su familia, muy amorosamente, en un viaje en Grecia, creo que estaban viviendo. Entonces me gusta esa conexión entre libros. El otro libro es una antología de crónicas que se llama La vida toda. Me gusta mucho primero porque yo participé en la traducción. Ah, ok. Entonces, eso es un sentimiento extraño, como yo participé en ese libro que ahora vendo. Lo Además, máximo. es una curaduría muy concreta, son autores estadounidenses, todas crónicas después del 11 de septiembre. Y esas son las únicas 2 condiciones. Entonces, todas las crónicas que hay, que son como unas 15 creo, son como el título, La vida toda. Ujú. Entonces es bonito uno poder entrar a descubrir sobre Leonard Cohen, por ejemplo. Yo no tenía ni idea de él. Y aprender que fue monje y entonces que después lo estafaron y le tocó irse de gira. La historia de la última cena de Mitterrand, que fue un cornichón, que es este pajarito prohibido porque Sí. representa el alma de Francia. Entonces el cronista se va a Francia a repetir la cena de Mitterrand. Sobre la guerra en Afganistán, o sea, son muchas facetas, como muchas historias muy bien contadas de la vida toda. Y tú me preguntabas como un recomendado de la librería. Ajá, Y creo que el mejor, no es uno, sino la obra de Andrea Camilleri, sí. que es el autor de la serie de Montalbano, que es Detective. esta policíaca en Sicilia, y es como de lo más ameno que hay en la policíaca, porque son muy bien, todos los libros son muy bien logrados, todos son igual de divertidos, entonces es un buen rato con un buen libro, que es como, creo, lo más importante, lo básico de la lectura, creo yo. Yearning to belong. My heart beats with the ceaseless longing of a yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with the ceaseless longing of a yearning to belong. Cuckoo-coo, cuckoo-coo, sing cuckoo-coo, cuckoo-coo. Hoy nos fuimos de viaje con lo que ocurre antes
de empezar a leer un libro, es decir, nuestro encuentro con este libro, que es una librería, en este caso Prólogo Libros. Estamos con José Lleras hablando sobre cómo ha construido y va a seguir construyendo este viaje en crucero. Te voy a contar algo que me pasó preparando este programa, y es que cuando tu papá se murió, salieron muchos perfiles de él, mucha gente hablando, ¿no? Y también yo tenía pues mi relación que era muy laboral con él, ¿no? Entonces se empieza a construir ahí sí un personaje, y tú me dijiste, tienes que oírte el último capítulo del librero. Entonces yo muy juiciosa llegué a oírmelo, y tú dijiste algo así como, bueno, pues sí, ahí está ese personaje, pero es que era mi papá, yo no tenía esa misma relación, pero al final ese capítulo termina con algo que me pareció espectacular, y fue que dijiste, algo que le gustaba a mi papá era descubrir. Y yo empecé como a entender todo el personaje a partir de esa única descripción que tú hiciste en ese programa, porque todos estaban muy emocionados contando sus anécdotas con él, ¿no? Como esta cantidad de escritores, Ricardo Silva Romero estaba ahí, bueno, otros autores, y tú dijiste eso, y yo como, bueno, pues no hay una relación más bonita entre descubrir y leer una novela policíaca, ¿no? Sí. De eso se trata. Yo creo que por eso le gustaba tanto. Y de eso se trata, ser librero y llevar a la gente a descubrir sus propios caminos, y también creo que de eso se trata un prólogo, ¿no? Un prólogo deja unas pistas para que tu lectura pueda o no ser lo que se espera, pero no te cuenta todo, ¿no? Te invita a descubrir ese libro. Entonces, pues yo no sé si quieras contarnos algo de tu relación con esa acción de descubrir y cómo, digamos, este nuevo camino que has empezado, porque además de ser psicólogo, pues te fuiste a hacer tu maestría en escritura creativa, que es casi como otro intento por descubrir otras facetas de tu vida, y cómo lo relacionas con tu vida hoy. Yo creo que es esencial lo del descubrimiento, o sea, si uno no está abierto, y lo que te decía antes, a todos estos libros, toda esta gente, si no estoy preparado para mirar a ver qué hay ahí, son oportunidades que estoy perdiendo. Y pues digamos en el caso de los libros son oportunidades que le estoy quitando a mis clientes. Además no tiene, mi papá era un hombre lleno de sesgos, yo heredé varios de esos sesgos. Como todos tenemos contradicciones. Sí, normal. No, además mi papá era muy, muy evidente con eso, o sea, uno le decía ciertos autores y decía, no. Bueno, hoy nos fuimos de viaje con una experiencia tuya que empezó siendo niño, llegando a la librería de tu papá, y hoy eres el director de Prólogo Libros. Cuéntales a las personas dónde pueden visitar redes sociales y todo lo que te parezca esencial para que se vayan en un crucero contigo. Bueno, la librería Prólogo está ubicada en la carrera Quinta 6701 en Bogotá. El teléfono es 601-757-8069, que siempre es una gran manera de llamar a preguntar si hay algo, porque es respuesta inmediata. Si falla eso, está el WhatsApp, que es casi el mismo número, más 571-757-8069, que también funciona muy bien. Por Instagram se pueden comunicar conmigo, y además publicamos todos los eventos, charlas, recomendaciones, una cantidad de cosas que me están ayudando a hacer. Bueno, nosotros hemos hablado durante este programa mucho de un podcast donde tu papá participaba. Yo quería decirles que ese podcast se llama El Librero y está disponible en Spotify por si se animan a conocer esa otra historia previa a este momento. Es muy interesante. Yo me he reído mucho y descubrí muchas facetas de Prólogo que antes no tenía tan claras, como a través de una conversación tan casual que podría ser la de un visitante a la librería. Y si además quieren conocer otros proyectos de librerías, pueden encontrar este programa, Cartografías Editoriales, en todas las plataformas de podcast. Bueno, José, gracias por guiarnos hoy en este crucero. Muchas gracias por la invitación. No, por proponernos lecturas, por señalar cosas que deben cambiar en las librerías y por invitarnos a descubrir que debe tener un prólogo. Muchas gracias. Y bueno, a nuestros viajeros, recuerden que el siguiente recorrido debe terminar en una librería. Puede ser prólogo, puede ser cualquiera, pero lo importante es meterse, experimentar y dejar de temer. Nos vemos en una nueva historia de misterio, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial.
HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.